Bienvenidos, iniciamos con la información. El señor Óscar Peñate responde ante la propuesta de Claudia Ortiz del partido Vamos sobre hacer mega escuelas. Él asegura que lo único que busca con esto es propaganda, que es una propuesta populista y que es un chiste. Por otro lado, exalcalde de Olocuilta por el partido Arena es condenado a 27 años de prisión por malversar fondos y por peculado. Ahora, esta propuesta que hacen de la mega escuela realmente es con fines propagandísticos. Con fines propagandísticos para que nosotros aquí estemos hablando de ese proyecto. Sí. Para que en otros medios estén hablando de ese proyecto. Porque realmente eso es con fines electoreros. Dicen que no es el momento de las elecciones, pero ellos ya están en campaña electoral. Es decir, están en campaña electoral, es decir, existe toda una política pública de nueva escuela, de capacitación de profesores, etcétera, crear condiciones educativas, pero eso que demuestra y deja en evidencia que realmente los que están proponiendo es, entre comillas, mega escuelas, realmente desconocen la realidad educativa del país, están desconectados con la realidad. Ahora, esa es una medida, eso sí es populismo, ¿no? Duro y puro, ¿verdad? Es populismo, porque volviendo al académico, el populismo tiene una acepción negativa, ¿verdad? Así se le conoce a nivel mediático, pero ya profundizando, el populismo también tiene una acepción positiva, ¿me explico? Porque el populismo también es resolver los problemas, y es donde nace o se origina la gobernabilidad, que es hacerle frente a las demandas de la sociedad. Pero ella está planteando esta situación así, que ni siquiera existe en los países desarrollados. Es decir, y cuando se le preguntan qué va a beneficiar, cómo lo va a financiar, y etcétera, cómo es que la gente hacer una mega escuela y que la gente va a venir de los cantones, pueblos y a estudiar ahí, y dónde está el despliegue de recursos. Imagina el despliegue de recursos de autobuses, Ubers, etcétera, para mover toda esa situación, etcétera. O sea que es inviable. Entonces, yo lo dije, ¿verdad? Y lo retomó el Diario El Salvador, que realmente es un chiste, ¿verdad? Que realmente no tiene gracia esa propuesta de las megas escuelas. Fíjate que yo no te lo he preguntado a ti, pero te lo voy a poner. Yo tuve a Bessy Ríos aquí. Bessy Ríos no se define como una persona de oposición, pero sí dice que es de izquierda. Ella en este programa les dijo de que eran una oposición controlada, así les llamó, ¿verdad? Porque dijo que hacían todo para perder, que no habían en 6 años construido un proyecto político y siguen en las mismas. Pero a lo que quiero llegar es que ella planteaba también el hecho de que son una oposición controlada porque el gobierno los controla, el gobierno les paga para que, fíjate, para que se comporten de esa manera. La vamos a escuchar para que me des tu opinión. Vamos a escuchar para que me des tu opinión. ¿Lo tenemos, producción? Dale. De hecho, creo que hay un término que corre en redes, que me parece que es el mejor término, y esa es oposición controlada. Están haciendo todo para no ganar. Están haciendo todo para caer mal y están haciendo todo para no levantarse. Entonces, para mí, te pagan. Si vos haces todo para caer mal, si vos haces todo para que la gente se vaya, si vos tenés un discurso igual de fanático que la gente que sigue al presidente, vos lo que sos es una turba. Y como decía Séneca, la turba es un animal salvaje y con animales no se razona, por eso no entienden. ¿Pero a qué te refieres con que están haciendo todo entonces? Para estar afuera. Es que no puede estar tan... ¿Pero porque les pagan, dices? No puede estar tan estúpido 11 años, ni tan bruto 6, y no hacer nada. Lejos de levantarse, se caen más. Lejos de levantar el discurso, lo botan más. Entonces, perdóneme, entonces usted está haciendo todo para caer mal. Y si vos estás trabajando para destruir cualquier esfuerzo de oposición, para que las marchas no se llenen más, después de aquella marcha, de aquel septiembre, no han vuelto a tener una en esos niveles.
den misa. No se puede que los retenes. Reconocida que aquí, por el propio presidente. Que los retenes, que aquí, que no sé qué, cuando la gente te quiere apoyar, llega. Miren, los plantones en Navidades serán poquitos, pero llegan solos. Y yo en los plantones de Navidades no he estado escuchando que los retenes, no. Obviamente no es una oposición controlada, mucho menos es una oposición pagada. Es más, ni siquiera son oposición, pues, son opositores. Ahora, ellos, como te decía, hay una sincronía perfecta entre abrir la boca y meter la pata, pero porque ellos no tienen una historia legítima que reivindicar, ¿no? O sea, hay toda una conspiración en contra del pueblo que se tradujo en muertes y en extorsiones. O sea, no tienen una historia. O sea, ¿quién les va a creer el mensaje, pues? O sea, cada vez que salen hablando, ¿quién les va a creer el mensaje? El punto es que ellos han asumido esa postura que yo le llamo negacionista, porque ellos niegan todo el daño que causaron, pero ellos han asumido esa postura. El exalcalde de Olocuilta por el partido Arena, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, fue condenado a 27 años de prisión y su ex tesorero Edwin Orlando León a 12 años de cárcel por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos. Son proyectos en donde se debía elaborar un parque ecológico, también adecuación de un cementerio municipal, así como la compra para el terreno para dicho cementerio. Además, se dio una serie de movimientos bancarios de cuentas de la Municipalidad de Olocuilta hacia una cuenta personal de Marvin Ulises. Ambos tendrán que pagar una responsabilidad civil de más de $200,000 y según las investigaciones, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015. Se valoró tanto la prueba pericial como documental que ofertamos por parte de Fiscalía. El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca del Departamento de La Paz impuso las condenas, mientras que el proceso también llegó a vista pública en contra de otros 9 miembros del ex Consejo Municipal de Olocuilta y un particular, quienes recibieron 3 años de cárcel. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Organizaciones opositoras al gobierno del presidente Bukele alertan que hay un incremento en agresiones a la labor de derechos humanos en El Salvador, según ellos. Desde el inicio de la administración del gobierno de Nayib Bukele en 2019 hasta la fecha se ha observado un incremento en la intolerancia hacia las voces diversas que se posicionan de forma crítica a su mandato. Lo anterior se ha materializado con acciones como acoso sistemático de funcionarios en redes sociales, conferencias de prensa y cadenas nacionales de radio y TV, espionaje a través del sistema Pegasus, acoso tributario y administrativo, allanamientos y en última instancia detenciones arbitrarias sin ninguna garantía judicial o debido proceso. No puede ser que esta sea la realidad del Salvador, luego de que hemos pasado por un proceso donde se ha buscado quitar el miedo y que ahora regresemos a esta situación donde lo que impera es el miedo y la desconfianza en las instituciones del Estado, y que sea desde el Estado que se promueva la estigmatización y criminalización en general por algo tan básico como exigir nuestros derechos. Por eso mismo solicitamos, y como se señalaba también en el comunicado, que se pare, que ya se deje de intimidar, de amedrentar, de perseguir a cualquier voz disidente que lo que busca es la exigencia de sus derechos. En ese marco también vemos cómo se ha ido prorrogando el régimen de excepción hasta ya casi llegar a los 3 años, y aparte de eso las distintas reformas que se han aprobado, todas ellas en contra de los derechos humanos, y también que lo único que hacen es perpetuar la falta de garantías y la falta de debido proceso en El Salvador. Exigimos en ese sentido al Estado que por favor deje de seguir prorrogando el régimen, pero no solamente eso, sino que pueda tener en consideración todas las reformas que sean respetuosas no solamente de la Constitución, sino también de los derechos humanos, de los estándares internacionales de derechos humanos, y que honre las obligaciones que tiene en la suscripción de distintos convenios y tratados internacionales. A Fidel Zavala le están inculpando un delito que se llama asociaciones ilícitas, solo por pertenecer a una organización que no está inscrita en gobernación. O sea, ¿desde cuándo defender derechos significa que hay que estar legalizado en el gobierno para poder hacerlo?
Cualquier ciudadano puede defender derechos. Entonces queremos denunciar ese nuevo delito que ha inventado el régimen para tratar de callar las voces que están denunciando las violaciones a los derechos humanos. Esto ha subido otra grada, otro nivel de amenaza y de agresión a las personas defensoras. Y esto es grave porque lo que intentan hacer es justamente lo que mencionaba Samuel, utilizar una figura social del tema de asociaciones ilícitas, agrupaciones ilícitas, utilizar esa figura vinculada a las pandillas, al crimen organizado, para criminalizar la organización comunitaria. Hasta aquí con la información, será hasta otro video.